de hecho, empezó en España. Fue la lucha entre aquellos que defendían que los pueblos del mundo tienen derecho a gobernarse y aquellos que sostenían que había razas privilegiadas, que había gente que tenía derecho a gobernar a otros por su lengua, por su cultura, por sus genes. Gente que defendía que no se podía aspirar a repartir la riqueza, porque los trabajadores, los campesinos, nacían para trabajar. Y si se les ocurría pedir mejoras, como ocurrió aquí durante la Segunda República, en nombre de la patria, en nombre de que los que están hechos para gobernar son los señoritos de siempre, se les aplastaba, utilizando todo lo que fuera necesario. Esas doctrinas racistas que la Alemania nazi llevó al extremo de exterminar minorías, como los judíos, como los gitanos, no eran originales. Antes había habido otros países que defendían cosas parecidas. Durante el siglo XIX, Inglaterra defendió la hegemonía de la raza blanca para gobernar el mundo, para colonizarlo, y reivindicaban para los europeos el derecho a ocupar otros territorios, a esclavizarlos y a exterminarlos, a acabar con las tribus indígenas, a robarles las tierras, a robarles los recursos. Y parecía sentado y parecía normal que al mismo tiempo que se invocaba la democracia formal, se daba por sentado que había una raza que tenía que gobernar a las demás en este planeta. Bien, en 1945 esto se acabó y los trabajadores, los campesinos, acabaron con el fascismo y con el nazismo. Es una victoria histórica para el mundo, porque a partir de entonces se creó otra situación, una situación en que ya nadie se atrevió a ilegalizar sindicatos, en que nadie se atrevió a negar el voto universal, entre otras a la mujer, en que nadie se atrevió a volver a proclamar que había pueblos superiores a otros. Y fue el inicio no solo del final del fascismo y del nazismo, sino el final del colonialismo. Por tanto, es muy importante que recordemos esa fecha. La fecha del final de la Segunda Guerra Mundial, claro, en España nunca la celebramos mucho, porque resulta que los aliados, aquellos que quedaron en Occidente, cuando acabaron con la Alemania nazi y con la Italia fascista, no se acordaron que en España había una dictadura. Y dejaron durante 30 años más que se mantuviera la dictadura franquista. Eso sí, en nombre de defender el mundo libre, nos abrieron la base de Rota, con Franco en el gobierno, y nos abrieron la base militar de Torrejón de Ardoz. Pero mientras tanto, aquí seguimos teniendo una dictadura militar. Pero incluso en esas condiciones, las cosas cambiaron. Mirad, hace unos años me comentaba el desaparecido Jaume Botey cómo a principios de los 40 veía pasar por el Pueblo Nuevo cada día los camiones
de la gente que sacaban del castillo de Montjuïc y iban a fusilar al campo de la Bota. Gente de la cual no hay mucho esfuerzo en recordar. En 1945 se acabó la broma, continuó la dictadura, pero ya no se atrevieron a seguir fusilando a la gente. Gente que por otra parte no eran grandes responsables, porque la mayor parte de dirigentes republicanos, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, aquí en Cataluña marcharon. ¿Qué sentido tenía ir fusilando 5, 10, 15 personas cada día? El sentido del miedo, de aterrorizar a la población. Porque si podían fusilar a alguien por haber estado afiliado a un sindicato, por haber ido a una manifestación, te podía pasar cualquier cosa. Y mantuvieron este país durante la Segunda Guerra Mundial aterrorizado. Después, como decía, tuvieron que moderarse. No quiere decir que no siguieran matando gente, lo hicieron hasta el final de la dictadura. Pero ya se acabó con esas sacas diarias del castillo de Montjuïc al campo de la Bota para coger los muertos y volvérselos a llevar a la pedrera de Montjuïc. También el final de la Segunda Guerra Mundial supuso otras cosas, porque al final, incluso aquí, el franquismo tuvo que mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Y en 1967 tuvieron que poner en marcha la seguridad social, porque habían aprendido que para dominar al movimiento obrero había que hacer amplias concesiones, porque ese movimiento obrero estaba empoderado y estaba muy chulo de cómo había acabado la Segunda Guerra Mundial. Habían ganado. Y por tanto las concesiones se generalizaron. Desgraciadamente, de esto hace 77 años. Y parece que aquellos que consideran a los trabajadores como una clase inferior a la cual se le puede hacer cualquier cosa, vuelven a levantar la cabeza. Parece ser que hoy en algunos países de Europa se va a prohibir que se celebre el Día de la Victoria, el día del final del nazismo. En otros se celebrará, pero seguramente, por ejemplo, en Rusia, si estuvieran hoy los que lucharon en el 45, no les gustaría nada lo que está ocurriendo entre los jóvenes rusos y ucranianos. No era este tampoco el camino por el cual luchaban. Pero a pesar de que los gobiernos utilizan la memoria histórica, no hay nada peor que aquellos que la niegan, que la prohíben, que intenten que no recordemos de dónde venimos. Porque eso quiere decir que siguen manteniendo estas viejas intenciones. Y vamos al día de hoy. Efectivamente, siguen en guerra con nosotros. Esta semana explicaban los ministros de este gobierno que las pensiones, revalorizarlas con la inflación, van a representar 17.000 millones de euros. Y que esto es un gasto insoportable. Pero veamos, claro que las pensiones tienen que subir con el IPC, cosa que además están negando y argumentando que no, que es mucho dinero. ¿Es que acaso no sube el pan? ¿Es que acaso no suben las cotizaciones sociales? ¿Es que acaso no suben los alquileres? Si suben todos los precios, subir las pensiones, lo mismo que sube el coste de la vida, no cambia nada, porque aumentan los ingresos del Estado en la misma proporción. ¿Pero qué pretenden? Pretenden comernos el coco y utilizar la inflación para robarnos parte de la pensión a la cual tenemos derecho. Y cogen y sacan las cifras de contexto y dicen, no,
Fijaros la cantidad de dinero que sube y la cantidad de dinero que le sube los ingresos a los bancos y la cantidad de dinero que le sube los ingresos por el IVA y por los impuestos porque están subiendo los precios. Eso no lo quieren contar, porque en realidad utilizan la inflación para redistribuir la riqueza contra nosotros. Y lo hacen porque están en guerra contra nosotros, porque pretenden redistribuir negativamente la riqueza, hacer más ricos a los ricos y más pobres a la gente humilde, pensando que no vamos a enterarnos de qué va esta cosa. Y mientras dicen que ese gasto es insoportable para las pensiones, al mismo tiempo pretenden aumentar el gasto militar. Para eso sí que hay dinero, y no por lo que sube la inflación, sino el doble en términos reales, pasando del 1,2 al prácticamente el 2% del gasto público. No en dinero absoluto, en porcentaje del gasto, en todo lo que... Es decir, para eso sí sube la inflación también. Y no hay problemas. Tenemos un gobierno que no se atreve con los ricos, que no se atreve a emprender las medidas que en el año 45 los gobiernos de Frente Popular, de los gobiernos laborista inglés, emprendieron. ¿Y cómo se redistribuye la riqueza? Se redistribuye con impuestos, se redistribuye estableciendo precios máximos. ¿Y qué hemos visto durante estas 2 semanas? Que el gobierno no se atreve a poner topes de precios y confía en este mercado liberal para que lo arregle. Y veamos un ejemplo. El caso de la gasolina. Deciden que, como la gasolina está subiendo de precio, en lugar de intervenir y pararle los pies a las petroleras, que van a subvencionar con 20 céntimos el litro de gasolina. ¿Qué han hecho al día siguiente las petroleras? Subir el precio 20 céntimos. Y en realidad, para nuestros transportistas, para los pescadores, para la gente, la gasolina sigue igual de cara, pero ahora les estamos pagando a las petroleras 20 céntimos por litro de los impuestos del presupuesto público. Por falta de valor de intervenir como se tiene que intervenir, controlando los precios y controlando las multinacionales. Es falso que se autocontrolen. Cuando los gobiernos no tienen valor para intervenir, son las multinacionales las que intervienen y nos roban. Y otro ejemplo, el señor Galán, director de Iberdrola, que se permitía esta semana decir que la gente que se mantiene con la tarifa eléctrica regulada somos tontos, que lo listo es irnos al mercado libre para que nos suban lo que les dé la gana. ¿Cómo pueden tener tal desfachatez? ¿Cómo pueden pensarse que somos imbéciles para no entender que las pensiones pueden subir con el coste de la vida, o para no entender que lo que hay que hacer es regular los precios? ¿Cómo pueden permitirse que cuando reivindicamos esto nos digan que somos tontos? Pues mirad, en parte lo hacen porque han olvidado que hace 67 años la bandera roja estaba sobre el Reichstag, sobre los fascistas y sobre los nazis. Que los pobres de la tierra, los que fueron durante años perseguidos desde la Guerra Civil de España, desde la ocupación de Etiopía, desde la invasión de media Europa, acabaron por ganar la partida porque fueron capaces de organizarse, de unirse y de defender los derechos humanos y el derecho a la vida por encima de los privilegiados. Y a estos que olvidan, nosotros les hemos de contestar con la memoria de quienes fuimos, de lo que aprendimos de nuestros compañeros que ya no están. Y a ellos les seguimos diciendo
un día como hoy, un 9 de mayo, que gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos sociales se defienden.